Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen al borde del asiento. Hoy, vamos a sumergirnos en la intrigante pregunta, ¿podrá Yaman salvar a su madre de Demet Özdemir? Y por supuesto, ¿cuál es el secreto revelado que podría cambiarlo todo? Si eres fan de las tramas emocionantes, los giros inesperados y claro, las actuaciones que te roban el aliento, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante dilema, no olvides darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que nunca te pierdas ninguno de nuestros análisis y teorías. Nos encanta tenerlos aquí, su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos a empezar por lo que todos sabemos, o al menos por lo que se rumorea en los pasillos de la industria y en los foros de fans. La premisa que nos trae hoy es potentísima, la figura de Yaman, un personaje que sospecho muchos de ustedes conocen y que se debate entre la lealtad y la desesperación, enfrentándose a un posible peligro o manipulación orquestada, o al menos influenciada, por una figura como Demet Özdemir. Ahora, cuando digo Demet Özdemir, estoy hablando no solo de una actriz talentosa, sino de una artista que ha sabido imprimir huella en cada uno de sus roles. Por lo tanto, si ella está involucrada en esta trama, ya podemos esperar algo de peso. La pregunta clave es, ¿está la madre de Yaman en peligro *real* y es Demet Özdemir la catalizadora de ese peligro, o es una figura de poder que podría ser la clave para su rescate? La intriga reside precisamente en esa ambigüedad. Para entender el meollo de la cuestión, debemos primero recordar o imaginar la dinámica entre Yaman y su madre. Generalmente en este tipo de narrativas, la figura materna es un pilar, una debilidad, un motor para las acciones del protagonista. Si esta madre está en una situación vulnerable, ya sea física, emocional o legalmente, la motivación de Yaman para actuar se vuelve exponencialmente más fuerte. Y aquí es donde entra la figura de Demet Özdemir. ¿Qué papel juega ella? Podríamos estar ante varios escenarios. Podría ser la villana principal, la que tiene a la madre de Yaman bajo su control, o la que la ha puesto en una situación de riesgo. En este caso, la lucha de Yaman sería directa y claramente contra ella. Pero también, y esto es lo que a menudo añade capas de complejidad a estas historias, Demet podría ser una figura neutral pero poderosa, cuyas acciones, intencionales o no, afectan a la madre de Yaman. O quizás, y esta es la opción más interesante, podría ser una figura que, a pesar de las apariencias, tenga la llave para el rescate. A veces los personajes que parecen ser el obstáculo terminan siendo la solución, y eso, amigos míos, es lo que hace que estas historias sean tan adictivas. El secreto revelado es, sin duda, el ingrediente explosivo que nos hará mover la cabeza y decir, no puedo creerlo. ¿De qué tipo de secreto podríamos estar hablando? Podría ser un secreto sobre el pasado de Yaman, o de su madre, un secreto que Demet conoce y utiliza a su favor. Quizás la madre de Yaman no es quien creemos que es, o tiene un vínculo oculto con Demet. Imaginen que Demet y la madre de Yaman compartieron un pasado, tal vez una rivalidad, o una amistad rota, y ahora esa historia resurge para afectarlas en el presente. Otro secreto podría ser sobre la verdadera identidad de Yaman, o sobre sus orígenes, algo que Demet ha estado ocultando o que está a punto de exponer, poniendo en jaque la vida o la reputación de la madre. La manipulación en este contexto puede ser a través de la información. Si Demet posee un secreto devastador, Yaman podría verse obligado a hacer lo que ella quiera para proteger a su madre. Pensemos en las posibles estrategias que Yaman podría emplear para rescatar a su madre. Si Demet es la antagonista, Yaman tendrá que ser astuto. Tendrá que investigar, buscar aliados y quizás, en un acto de valentía extrema, enfrentarse directamente a ella. Si la situación es más sutil, y Demet es una figura que solo influye indirectamente, Yaman podría necesitar descifrar sus intenciones, predecir sus movimientos y encontrar la manera de neutralizar su poder sin un enfrentamiento directo. Podría requerir diplomacia, negociación, o incluso recurrir a métodos menos convencionales si la justicia tradicional no es una opción. Y si Demet es, de hecho, la salvadora encubierta, entonces el desafío para Yaman sería ganarse su confianza, entender su juego y colaborar con ella para lograr el objetivo común. Esto añade una capa de complejidad emocional, la desconfianza inicial, el miedo a ser engañado, y la eventual comprensión de que la ayuda provino de donde menos se esperaba. La clave para el desenlace de esta historia, y por ende para la salvación de la madre de Yaman,
reside en la naturaleza exacta del secreto y en cómo Mehmet Özdemir decide jugar sus cartas. Si el secreto es lo suficientemente poderoso, podría obligar a Demet a actuar de una manera que, paradójicamente, permita el rescate. Por ejemplo, si el secreto revela una injusticia cometida contra la madre de Yaman, y Demet tiene la capacidad de rectificarla, su revelación podría ser el primer paso hacia la libertad. O si el secreto vincula a Demet de alguna manera a un acto peligroso en el que está implicada la madre, podría verse en la necesidad de intervenir para protegerse a sí misma o para evitar consecuencias mayores. Consideremos también el peso de las interpretaciones. La forma en que Demet Özdemir retrate a su personaje será crucial. Si su interpretación es sutil y llena de matices, podría dejar espacio para la duda sobre sus verdaderas intenciones hasta el final. Podríamos verla con una fachada de frialdad o indiferencia, mientras que internamente está lidiando con la información que posee o con las consecuencias de sus acciones. Esto crea una tensión constante para el espectador, que estará constantemente tratando de adivinar cuál es su verdadero objetivo. Por otro lado, si Demet opta por un rol más abiertamente manipulador o por el contrario, protector, la trama tomará un rumbo diferente, pero no menos emocionante. Para que Yaman tenga éxito en su misión, no solo necesitará valentía, sino también inteligencia y posiblemente un equipo. La figura de la madre es a menudo el punto ciego de los protagonistas, la razón por la que a veces toman decisiones impulsivas o arriesgadas. Si Yaman logra mantener la calma, analizar la situación objetivamente y buscar la ayuda de aquellos en quienes confía, sus posibilidades de éxito aumentarán considerablemente. Los aliados podrían ser amigos leales, quizás alguien del pasado de la familia, o incluso un inesperado aliado que Demet Özdemir, conscientemente o no, pone en su camino. Ahora, ¿qué pasa si el secreto revelado no es sobre Demet, sino algo que afecta directamente a la madre de Yaman y que la pone en una situación de vulnerabilidad extrema? Imaginen que la madre ha estado ocultando algo durante años, algo que ahora ha salido a la luz y la pone en peligro, y Demet Özdemir, por alguna razón, está al tanto o es parte de este secreto. En este caso, Yaman no solo tendría que lidiar con una posible amenaza externa, sino también con las implicaciones de las acciones pasadas de su madre. La pregunta sería si Yaman puede proteger a su madre no solo de Demet, sino también de las consecuencias de sus propios secretos. Y aquí es donde la narrativa se vuelve realmente compleja y fascinante. La salvación no siempre es un acto de fuerza bruta. A veces es un acto de comprensión, de perdón, o de aceptar una verdad incómoda. Si el secreto revelado es algo que pone a la madre en una posición donde necesita ser perdonada o comprendida, Yaman tendrá que ser el puente entre su madre y el mundo exterior, o quizás entre su madre y Demet. La capacidad de Yaman para perdonar o para facilitar el perdón, tanto para su madre como quizás para Demet, podría ser la verdadera clave de la resolución. Para resumir, estamos ante un escenario donde Yaman se enfrenta a un dilema mayúsculo para salvar a su madre. La figura de Demet Özdemir es central en esta ecuación, ya sea como antagonista, como catalizador indirecto, o incluso como un inesperado aliado. El secreto revelado es la pieza que faltaba en el rompecabezas, la que probablemente alterará el curso de los acontecimientos y nos mostrará la verdadera naturaleza de las relaciones y las motivaciones. La posibilidad de que Yaman salve a su madre depende de su astucia, valentía, capacidad de análisis y, sobre todo, de la forma en que se desenreda ese secreto que, sin duda, promete emociones fuertes. Y bueno, hemos llegado al final de este apasionante análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado desentrañando estas posibilidades conmigo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo creen que se desarrollará esta historia? ¿Será Demet Özdemir la villana, la salvadora, o algo intermedio? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios abajo. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones y nos ayudan a ver las cosas desde nuevas perspectivas. Si este vídeo te ha parecido intrigante e informativo y sobre todo, te ha mantenido enganchado, por favor, no te olvides de darle un buen ** me gusta **. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las tramas de misterio y drama. Y si aún no lo has hecho, haz clic en ** suscribirte * y activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuestros próximos análisis y contenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando estos vídeos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.